del programa que esta charla proponía, que es cómo ser una empresa socialmente responsable, y había un subtítulo, me parece que en la serie, que hablaba de estrategias comerciales para el desarrollo local. Entonces voy a intentar utilizar esas ideas para hilvanar la presentación, ¿no? que va a partir desde una perspectiva más amplia. De alguna forma voy a ir de lo general a lo particular, en el entendimiento de que las ideas generales también importan para el día a día, ¿no? Uno tiene que saber por qué hace ciertas cosas, cuáles son las fuerzas que están detrás de las tendencias que observamos alrededor nuestro, y creo que la reflexión y el análisis general afecta también al día a día y al regate en corto, ¿no? Lo primero que habría que preguntarse es si realmente hay que hacer algo para hacer una empresa responsable más allá de simplemente sobrevivir en el mercado. Es decir, cualquiera que, si los que hay aquí son empresarios o si tienen alguno cerca, yo también lo he sido en otra época de mi vida, pues es bastante difícil, digamos, sobrevivir llevando una empresa. Simplemente con eso uno podría pensar que ya es suficientemente responsable. Es decir, se genera empleo, se crea valor, puesto que alguien está dispuesto a pagar un precio por los productos o servicios, se pagan impuestos, es decir, pues son fuentes de creación de riqueza realmente. Es que hace falta hacer algo más que eso. Para que tenga dificultades para llegar a final de mes o pagar las nóminas, pues dirá, mira, no me hables de otra cosa, ¿no? Pero, en fin, muchos piensan que sí, ¿no? Sobre todo en ciertas circunstancias, ¿no? Es verdad que esta expectativa de que las empresas tienen que hacer algo más que crear valor, que generar empleo y pagar impuestos, que serían las obligaciones de alguna forma mínimas, legales, que toda empresa debe cumplir. Esa expectativa se plasma con mayor intensidad en ciertos tipos de empresas y en ciertos entornos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de grandes empresas que pueden ver afectada su reputación y cuyas posibilidades de supervivencia y de desarrollo dependen en buena medida de la opinión que el público en general pueda tener de su marca. Hacía Pepe alusión al tema de la marca, del nombre que representan, ¿no? Pero eso que es, y ahora veremos un poco el desarrollo histórico, efectivamente ha nacido en el contexto de la gran empresa, se ha ido trasladando y se va trasladando a todas las empresas, también a las pequeñas, ¿no? Y tiene sentido plantearse también estas cuestiones en el entorno local, ¿no? Tal vez con la idea de luego llevarlas a la práctica, las respuestas que se diseñen pues tendrán que ser específicas, lógicamente, del entorno local. En este contexto, a veces, sobre todo en el entorno académico, hablamos de que las empresas tienen un entorno muy amplio que podría segmentarse en dos capas, ¿no? Una primera capa que a veces llamamos entorno de mercado, que es el entorno que ha sido objeto de análisis clásicos por los analistas, por los teóricos, los académicos del sector de los negocios, ¿no? Y una segunda capa externa mucho más amplia y mucho más compleja, que llamamos entornos de no mercado, ¿no? Ahora con un pequeño gráfico se va a entender mejor. El entorno de mercado se puede intentar representar de varias formas. Este es un gráfico muy famoso porque lo propuso hace unos bastantes años, probablemente 20 o algunos más, Michael Porter, y desde entonces pues, se ha convertido como una herramienta imprescindible en el análisis de las dinámicas empresariales, ¿no? Es el famoso diagrama de las 5 fuerzas de Michael Porter, que todo estudiante de una escuela de negocio pues, está aburrido de utilizar, donde por un lado pues, contemplas la empresa en cuestión con sus competidores, los clientes con su poder de comprar, no comprar o exigir ciertos tipos de productos, servicios, etcétera, los proveedores, que son fundamentales, pero también pueden tener un poder en un cierto momento determinado, nuevos entrantes y productos sustitutivos. Bueno, esto es una herramienta útil, pero que realmente solamente sirve para analizar una parte estrecha del entorno más amplio que tienen las empresas, a pesar de lo cual, en el mundo de las escuelas de negocios, en el cual yo vengo, es en cierta medida esa y otras muy parecidas, es la herramienta que se ha venido utilizando durante, por decir algo, pues desde que Porter la inventó hace 25 o 30 años, de manera casi exclusiva, ignorando, en cierta forma, todo lo que pueda haber por fuera. Por supuesto, el gobierno no compra ni vende servicios, pero es un actor que puede tener una influencia determinante en la empresa. Yo diría prácticamente en cualquier empresa. En los sectores regulados es obvio, pero incluso en los sectores no regulados el gobierno pues tiene mucho poder porque tiene el boletín oficial del Estado, digamos, ¿no? Pero también las ONGs, organizaciones no gubernamentales, los medios, partidos políticos, agencias reguladoras, vecinos, en fin, un conjunto de agentes sociales, culturales, políticos que no están en el discurrir cotidiano de la empresa, pero que pueden llegar a tener influencia sobre el devenir futuro de la empresa, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Es decir, la empresa puede temer en un momento dado, por ejemplo, el boicot que una ONG le plantee,
porque pueden eventualmente llegar a afectar a la opinión que sus clientes tienen de su marca, ¿no? Y nos encontramos casos que se pueden estudiar donde algunos de estos actores que aparentemente parecen relativamente inocuos pueden llegar a tener una influencia determinante en la capacidad de desarrollo de una empresa, ¿no? Hay casos espectacularmente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, Walmart es una empresa que es la empresa más grande del mundo en facturación, muy exitosa en la gestión de sus aspectos de mercados, pero que hasta hace relativamente poco era incapaz de entender su entorno de no mercado y, bueno, pues le han dado por todos los lados, desde sindicatos, partidos políticos y, bueno, esa batalla que ha tenido con su entorno más distante le ha impedido realmente desarrollarse como empresa como le hubiera gustado. Al final, claro, pues no son tontos y se han dado cuenta que tenían que reaccionar y han cambiado sus políticas. Pero, como luego enfatizaré, no es fácil ser capaz de entender la complejidad de este no mercado, ¿no? Para cualquier persona de negocios, ya sea formar una escuela de negocios o un empresario intuitivo, todo el mundo sabe que tiene que dar un buen servicio, buenos productos, porque si no, no le van a comprar, que tiene que comprar barato y que tiene que ser razonablemente eficaz en sus operaciones. Esto todo el mundo lo entiende. Pero es mucho más difícil tener la sensibilidad necesaria para entender ese entorno más amplio, ese entorno no mercado, ¿no? Y hasta cierto punto se da que las capacidades incluso intelectuales y emocionales necesarias para entender el entorno de mercado no son las mismas que las que hacen falta para entender el entorno de no mercado. Yo a veces me refiero, cuando hablo de estas cosas, al entorno de mercado es un entorno, entre comillas, más masculino, digamos, más de objetivos concretos y de estrategia cortoplacista, mientras que el entorno de mercado es un entorno mucho más emocional, ¿no? Donde valdría este tema de la inteligencia emocional, es un entorno hasta cierto punto de mentalidad o de emociones que podemos llamar más femenino. Y hay que combinar los dos, ¿no? Eso es lo que dice un poco la teoría ahora. Es decir, la empresa tiene que ser consciente que si quiere generar valor y ser sostenible en el largo plazo, debe ser capaz de desarrollar una estrategia de mercado eficaz, pero no debería ser sorda al no mercado y, si es posible, debe desarrollar una estrategia de mercado. Y el 10, digamos, la máxima puntuación, el mayor éxito, y de hecho se estudia y hay casos que así lo demuestran, mencionaré algunos posteriormente como ejemplo, es aquellas situaciones, aquellas empresas que son capaces de desarrollar estrategias que responden simultáneamente, de una manera integrada, a las necesidades del mercado y del no mercado, ¿no? Entonces, este es el planteamiento general. Vamos a intentar entender un poco más cómo teorizar sobre el no mercado, es decir, cómo podemos intentar entender qué hay ahí, dar una cierta estructura para, bueno, de alguna forma también diseñar nuestra respuesta, ¿no? Bueno, hay un concepto que se ha convertido ya en... Bueno, que es un concepto que se llama en inglés con la palabra stakeholder, que pues prácticamente no tiene una traducción directa al castellano. A veces, cuando queremos hablar sin utilizar el anglicismo, nos referimos a las partes interesadas. Realmente yo creo que el castellano no tiene una palabra. Realmente es que en inglés también son dos palabras juntas, porque es stake y holder, que es el que tiene un interés. Bueno, pero ellos tienen esa capacidad para inventar palabras que a nosotros en este caso nos resulta más difícil. En cualquier caso, este concepto de stakeholder, que ya se ha sumergido en el lenguaje de la prensa económica, en fin, y de los analistas sociales y políticos, es muy común. No es un concepto muy antiguo, realmente. Este se empezó a popularizar en 1984 a raíz de un libro de un señor que, bueno, entonces era un profesor desconocido y ahora ya es muy famoso, se llama Edward Freeman, que escribió un libro que se llama Gestión Estratégica, una aproximación de los stakeholders, ¿no? Y él define stakeholder, y es la definición que sigue siendo válida hoy, como un grupo, un individuo o un grupo de individuos que pueda afectar o ser afectado por las actividades de la empresa. Entonces, claro, es una definición que permite identificar como stakeholder a una gran cantidad de actores, ¿no? Actores no es un mal término, ¿no?, en español para referirse a stakeholder. Porque, por ejemplo, un grupo ecologista o unos ciudadanos, aunque no compren ni vendan ninguna de las cosas que tienen que ver con la actividad productiva de la empresa, pero puede verse afectado por la empresa, y por lo tanto es un stakeholder. Es decir, si una empresa contamina, por decir algo, los vecinos que están al lado, aunque no compren nada a esa empresa, están afectados por la contaminación y por lo tanto es un stakeholder. Otra cuestión es si ese stakeholder tiene alguna legitimidad a la hora de esperar una cierta respuesta o no de esa empresa, ¿no? Eso es, vamos a verlo ahora. Entonces, esto que Freeman inventó, o que, bueno, propuso en el año 84, tampoco es que sea una idea rompedora, pero bueno, él tuvo el mérito de articularlo formalmente en un libro
y a partir de ahí, pues como los académicos son muy, digamos, fértiles en la producción, pues se han hecho ya muchas teorías más complejas, bueno, he escrito muchísimos libros al respecto, ¿no? Pero este concepto ya se ha integrado no solamente en el ámbito, digamos, teórico, sino en el ámbito de actuación de muchas grandes empresas. Casi todas las empresas, no sé, o muchas, hacen hoy en día un mapa de stakeholders, un mapa de actores interesados, ¿no? Y este que está aquí en la diapositiva es uno de Coca-Cola, tampoco es de los últimos, porque bueno, esta transparencia tendrá ya algunos años, porque sigue siendo válida, no me tomo la molestia en cambiarla. Pero bueno, nos sirve para ilustrar el punto, ¿no? Aquí tenéis Coca-Cola, está sacado de un reporte de Coca-Cola, de un informe de Coca-Cola. Coca-Cola hace su mapa de stakeholders y coloca naturalmente a los de mercado y a los no mercado, ¿no? Por ejemplo, aquí veis grupos especiales de interés, ONGs, proveedores, por supuesto, empleados. Por ejemplo, los empleados no se consideran un stakeholder del mercado, pero sí que son un stakeholder muy relevante. Claro, si un empleado está motivado o está enfadado, pues a la empresa no funciona igual. Si cree en lo que hace la empresa, pues seguramente tendrá una actitud mucho más creativa y más, digamos, enriquecedora, ¿no? Bueno, pues no sé, que no lo veo muy bien, pero aquí, en fin, los medios de comunicación, clientes, por supuesto, el gobierno, reguladores, en fin, todo tipo de agente. Y la lista puede ser muy larga. A mis alumnos, cuando analizamos casos en este entorno, pues una de las primeras cosas que hacemos es cojamos el caso y veamos qué stakeholders existen, ¿no? A veces la lista es enorme. Es tan grande que tienes que tener alguna herramienta para intentar clasificarlos, porque aunque uno tenga la intención, basada en la voluntad que sea, que luego hablaremos de cuáles son las motivaciones de la respuesta, aunque uno tenga la intención de responder ante la complejidad del entorno, tendría que saber primero a quién atiendo, porque probablemente es imposible satisfacer a todo el mundo, ¿no? Tendré que poner una cierta jerarquía. Esto no es fácil, realmente, probablemente la mejor forma de hacerlo es la propia intuición del empresario o del directivo, ¿no? ¿A quién tengo que hacer caso para que, bueno, mi engranaje y mi integración en la sociedad siga funcionando? Pues es una cuestión más de intuición, pero en fin, para aquellos que no tengan la intuición, pues también los académicos han inventado modelos. Este es uno que yo utilizo bastante con los alumnos en el Instituto de Empresa cuando hacemos análisis, pues que bueno, tiene unos años también, pero intenta valorar los stakeholders en base al poder que tienen de hacer, digamos, de imponer su opinión a la empresa en un momento dado, o a la carencia de poder, porque puede haber stakeholders que no tengan ningún poder. Es decir, pues bueno, pueden estar afectados por lo que la empresa hace, pero son impotentes, realmente no tienen ninguna capacidad, ¿no? Por otro lado, a la urgencia, es decir, esta, digamos, expectativa que tienen respecto a la empresa. Imaginemos, por ejemplo, en fin, un caso que sea, ahora estoy pensando en un caso que sea las afueras de Madrid, pues los que viven debajo de las rutas de despegue de los aviones que salen de Barajas. Pues estos tienen muy poco poder respecto a las compañías aéreas o AENA, porque pueden poner a protestar, pero los aviones siguen pasando por ahí. Tienen mucha urgencia, porque realmente es un horror vivir debajo de estas rutas, lo sé, porque yo antes estaba afectado, antes de venirme a vivir aquí, estaba afectado por esto, y es una cosa muy molesta. Tienes mucha urgencia, pero realmente no tienes poder, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué haces? Bueno, pues tú, si no tienes esas circunstancias, tu única esperanza es convencer a alguien que tenga poder para que actúe por ti, ¿no? Y esa es la tercera de las propiedades de Mitchell, que es la legitimidad. Es decir, un stakeholder podría tener una opinión o unas expectativas suficientemente bien fundadas como para que otros stakeholders que sí pueden tener poder, digamos, abracen esos principios y, por tanto, se sumen y que hagan una coalición. De hecho, las coaliciones son, digamos, es en cierta forma lo más peligroso y a la vez lo más potente que hay en el entorno no mercado, ¿no? Cuando los stakeholders se alían, la empresa pues tiene que tener mucho cuidado porque realmente pues, puede encontrarse en una situación muy difícil realmente de resolver, ¿no? Y bueno, si salían en contra, si salían a favor, pues naturalmente sería viento en popa, ¿no? Entonces, esas expectativas de estos stakeholders de no mercado existen. Realmente hay que reconocer que existen, ¿no? Yo creo que todos, independientemente de la experiencia que tengan, existe una intuición de que se espera más de la empresa que prestar servicios o productos en buena calidad, incluso hacerlo de forma innovadora. Probablemente estas tres cosas serían, digamos, el mínimo, pero se tiene la impresión de que en muchos casos no es suficiente, ¿no? Y que para sobrevivir en el tiempo y para generar verdadero valor realmente hace falta hacer algo más. Nos podemos preguntar
¿de dónde surge esa expectativa? Entonces voy a poner algunos ejemplos para intentar ilustrar el nacimiento de esta expectativa en los agentes sociales, ¿no? Los stakeholders, ¿no? El primer ejemplo es uno que hace alusión a un viaje que yo hice hace unos años, una época de mi vida que tenía vacaciones más largas. Ahora todas mis vacaciones son muy cortas, pero en fin. Aquí en el año 2005, hace 10 años, estuve un mes de agosto en Malasia. Un país maravilloso, y bueno, pues tenía interés en visitar la capital, que es Kuala Lumpur. Pues, bueno, conocía a cierta gente allí y además, bueno, pues tenía interés en conocerla en todo caso. Y allí que me fui, y tenía interés, como soy ingeniero, pues siempre pensando en grandes edificios o grandes máquinas, en fin, conocer las Torres Petronas, que en aquel momento todavía eran los edificios más altos del mundo, ya no lo son. Entonces allí que me fui con mi cámara, y esta fue la mejor foto. Estas son las Torres Petronas. A la sazón, Petronas es la compañía de petróleos de Malasia, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre de las torres, porque está aquí su sede corporativa. Bueno, pues yo la mejor foto que fui capaz de sacar de las Torres Petronas aquel agosto fue esta, ¿no? Y, bueno, probablemente no soy un gran fotógrafo, pero no soy tan malo como para no ser capaz de enfocar la máquina. Es que realmente no se veían las Torres Petronas. No solamente eso, sino que realmente la atmósfera en Kuala Lumpur era irrespirable. La gente acabó pues llevando mascarillas. Yo mismo acabé comprando una mascarilla de estas para poder, digamos, andar por la calle. Y como yo no tenía mayor obligación de quedarme en Kuala Lumpur, pues me fui tan pronto como era posible. Otros tuvieron que quedarse. En aquel, bueno, Malasia no es no es una democracia, por lo menos no lo era en ese momento. La verdad es que le perdí un poco la pista. En fin, no había mucha información, pero al final tuvieron que reconocer que la situación era muy grave. Cerraron las escuelas públicas, en fin, los edificios de la administración, etc. Entonces, bueno, ¿qué estaba ocurriendo en agosto del 2005 en Kuala Lumpur, que está aquí, ¿no? En la costa este de Malasia? Pues contra lo que uno podría pensar no eran las emisiones de los vehículos, del tráfico loco de Kuala Lumpur, ni las calefacciones, que allí por otro lado no hacen falta, porque yo creo que es un sitio cálido todo el año. El origen de esa atmósfera irrespirable había que buscarla a 100 kilómetros de distancia. Esta es la isla de Sumatra, o un trozo de la isla de Sumatra, y pues es una isla maravillosa, desde el punto de vista de, en fin, entorno ambiental. Tiene unos bosques tropicales, digamos, intocados, de un valor ecológico enorme, como también Malasia los tiene en cierta zona. Pero he aquí que desde hace bastantes años muchos de estos bosques se les prende fuego sistemáticamente en los veranos, con distintos objetivos, todos ellos absolutamente legales. Todo esto que se hace es, digamos, en el marco de la ley local. Podrá gustar más o menos, pero es legal. Pues algunos de los objetivos es, por ejemplo, convertir esos bosques nativos en plantaciones para hacer crecer la palma de soja, ¿no? Y la soja luego se puede utilizar para producir aceite que sirve para hacer biodiesel. Y biodiesel que compramos en Europa y que luego creemos pues, que hemos hecho algo bueno comprando biodiesel. El litro de biodiesel que echamos en cualquier gasolinera ya tiene de por sí el 5% de biodiesel. Y estamos haciendo un pan como unas tortas, porque realmente pues, estamos emitiendo supuestamente menos CO2, pero realmente a costa de destruir pues, una selva que es irrecuperable, ¿no? O sea, eso es luego también pues, para crear pastos, pues, los asiáticos cada vez comen más carne. Antes no comían carne y las vacas tienen que comer en algún sitio, pues hace falta pastos. Y también pues, para extraer madera más fácilmente. En fin, no sé, una serie de usos económicos, todos ellos perfectamente legales, pero a los que no se les pone freno, porque realmente no hay ninguna legislación, ni local ni internacional, que permita impedirlo, ¿no? Con los dramáticos efectos que esto tiene de destrucción de un hábitat que es absolutamente irrecuperable, ¿no? Aparte de la molestia tremenda que eso ocurre a los ciudadanos. Luego he tenido oportunidad de hablar con alumnos que vienen de esta parte del mundo y me dicen que esto ocurre casi todos los años, ¿no? Lo que pasa es que, por lo que sea, esto es una cosa que no llega mucho aquí. De hecho, si uno de los efectos, aparte del dramático de destruir ese ecosistema tan singular, pues otro de los efectos que tiene quemar ese bosque, pues es que el carbono que está en esos árboles se libera y pues va a ser parte del CO2 que está dando vueltas por la atmósfera, ¿no? Y contribuye al cambio climático. Esta es una tarta un poco complicada, pero bueno, muy famosa también, que viene de un informe que se hizo por un economista inglés bajo mandato de Tony Blair en Inglaterra, y que es una referencia cuando se habla de estas cosas, que cuantifica que casi el 20% de las emisiones que se producen en el mundo vienen de la destrucción de bosques, ¿no? Por supuesto, no solamente los de Malasia, sino también los de Brasil y los de otras zonas donde quedan, ¿no? A una tasa pues realmente que, si seguimos por ahí, pues vamos muy mal, porque se destruye aproximadamente entre el 1 y el 2% de los bosques todos los años. Pues en 50 años, si seguimos por ahí, espero que no, pues nos habríamos quedado sin ellos, ¿no?
por lo menos sin bosques tropicales orígenes, ¿no? Se plantarán otros, pero eso ya no son iguales. Se puede ver que la producción de energía, o mejor dicho, que la producción de energía es el 25% de las emisiones, ¿no? ¿Quién le pone freno a estas cuestiones? Porque, claro, nosotros sabemos que todo esto ya, bueno, nadie discute. Hasta hace 5 o 6 años todavía había gente que discutía la realidad del cambio climático. Estos, vamos a decir, escépticos del cambio climático, pues casi han desaparecido, ¿no? En Estados Unidos había unos grupos financiados por ciertas empresas que estaban detrás de estas ideas, pero casi todos se han ido retirando porque la evidencia es como muy evidente, es muy palpable. Pues esta foto, no sé si corresponde al cambio climático, es dramática, ¿no? Pero es verdad que se están deshelando ya más los casquetes polares, en fin, están bajando los hielos en Groenlandia, en fin, esto es un problema que en las zonas áridas está teniendo consecuencias muy malas, etcétera. Bien. ¿Quién tiene que resolver este problema? Pues hombre, uno diría, pues el gobierno lo tiene que resolver, los gobiernos de los países o la ONU o alguna entidad de este tipo. ¿Lo han sido capaces de hacer? Pues realmente no han sido capaces de hacerlo. Lo han intentado. En 1997 se firmó un protocolo que es muy conocido, lo habéis oído en los telediarios, en fin, que es el protocolo de Kioto, donde casi todos los países del mundo llegaron a un acuerdo para limitar sus emisiones de todos los gases que contribuyeran al efecto invernadero, no solamente los gases derivados de las emisiones fósiles, sino también otros, aunque los derivados de la combustión son los más importantes. 97, estamos en el 2015, es decir, 20 años más tarde, ¿cuál ha sido el resultado de este protocolo? Pues prácticamente nulo. Es decir, no se han reducido de forma apreciable las contribuciones y, en todo caso, las concentraciones no han hecho sino crecer. Uno puede ir a buscar el dato, porque Internet ahora permite estas cosas maravillosas. Si uno busca dónde se miden las emisiones de CO2, por ejemplo, en un volcán en Hawái, donde se empezaron a medir en el año 58, pues no han hecho sino crecer. Aquí me quedan en el 2000, pero en fin, tengo aquí un gráfico de los últimos meses. Se puede ir uno entrar con su Internet y estos datos son accesibles públicamente. Las emisiones no han hecho sino crecer a pesar del protocolo de Kioto, ¿no? Entonces, realmente no ha funcionado el protocolo de Kioto. Se han gastado, no sé, cantidades ingentes de dinero, viajes de políticos al máximo nivel, miles de horas de reuniones, ruedas de prensa, y el efecto neto es prácticamente nulo, ¿eh? Prácticamente nulo. Entonces, tenemos que tirar la toalla, es decir, pues que salga el sol por donde sea. No hay forma de ponerle mano a esto. Pues curiosamente, en este contexto quiero mostrar dos reacciones que han tenido empresas independientemente de la acción de los gobiernos, ¿no? Una de ellas es British Petroleum, BP, una empresa muy conocida. En el año 97, hacía un par de años que había adquirido el mando superior de esa empresa un señor llamado John Brown, que es, bueno, un ejecutivo realmente muy brillante que hizo crecer British Petroleum y realmente la transformó de arriba abajo. De hecho, cambió el nombre de la empresa, ya no era British Petroleum, la empezaron a llamar Beyond Petroleum, que significa más allá del petróleo, porque la transformó hasta el punto que se metió en negocios como energías renovables y en otras cosas, ¿no? Bueno, pues en aquel momento John Brown hizo una cosa que supuso prácticamente una herejía para todos sus colegas del sector petróleo. Se salió del American Petroleum Institute, que es la patronal de las petroleras, y dijo, mire usted, esto del cambio climático no podemos dejárselo a los políticos, hay que tomárselo realmente en serio, y BP se compromete para el año 2010 en reducir las emisiones en un 10%. Y lo vamos a hacer con o sin legislación. Eso supuso realmente un rechazo frontal del resto de las petroleras, que dijeron, ese señor está aquí armando un lío tremendo, van a venir ahora todos los otros a exigirnos lo mismo. Estábamos aquí confortablemente en esta zona, digamos, de funcionamiento, ¿por qué tenemos que complicarnos la vida? Brown propuso en el 97, lo consiguió hacer, de hecho consiguió reducir sus emisiones en la mitad de tiempo que esperaba, lo consiguió hacer sin perder dinero, sino al contrario, encontrando eficiencias, y transformó completamente el perfil de la compañía. Luego BP ha tenido bastante mala fortuna o poco acierto, ha estado involucrado en accidentes como el de la plataforma esta petrolífera de México, terrible, y otros accidentes en una refinería en Texas. Ya no estaba John Brown ahí. No sé si John Brown era el bálsamo de Fierabras, pero realmente fue en una época, pero John Brown imprimió este sello especial. Uno puede preguntarse por qué hizo John Brown estas cosas, ¿no? Porque, bueno, no era su negocio era hacer crecer su empresa. ¿Por qué se mete a hacer política? Porque realmente lo que John Brown hizo fue hacer política desde el lado de la empresa. Pocos años más tarde, muchas otras empresas fueron abrazando los principios de John Brown, a petroleras y no petroleras, hasta que en el año 2008 se escribe al G8 este que nos sale en los telediarios, le escriben los líderes de muchas grandes empresas, oiga usted,
gobiernos del mundo, no están haciendo nada contra el cambio climático. Nosotros estamos dispuestos a ir por delante. En 10 años se cambió totalmente la posición y el liderazgo estuvo del lado de la empresa, donde uno no lo espera. Es decir, que aquí la empresa tuvo una acción realmente política, ¿no? Haciendo algo que no se esperaba. Y otra acción, por ejemplo, que quiero señalar también en el contexto del cambio climático, la voy a elaborar menos porque no me quedaría tiempo para hablar de otras cosas, pero que también afecta a esto, es justamente pues, la utilización de maderas, o mejor dicho, el intento que hay de una serie de empresas de no utilizar maderas que provengan de bosques no renovables. Y bueno, hace ya bastantes años, IKEA fue fundador, junto con el World Wildlife Fund y otros, de una etiqueta que se llama el Forest Stewardship Council, que es así como el concepto, bueno, pues una etiqueta que demuestra que esas maderas que se utilizan en hacer los muebles de IKEA o de otros que la utilicen, le pongo IKEA no porque sea un fan, simplemente porque bueno, pues fueron de los primeros que lo hicieron. Esa madera proviene de unas plantaciones sostenibles que se regeneran, ¿no? He aquí otro ejemplo de acción política de la empresa, donde los gobiernos del mundo no fueron capaces de encontrar una solución. La ONU pues estaba en otra cosa y ha sido la acción de un grupo de empresas que bueno, ha puesto en marcha esto. Esto es un estándar que sigue funcionando y la gente que lo conoce me dice que de una manera bastante seria. Voy a pasar a otro ámbito. Prometo que iré bajando un poco de lo muy general a lo particular, pero era un poco el plan que tenía. Este es un gráfico, ya no me voy a alejar de los temas ambientales. Este es un gráfico que representa, por un lado, los ingresos de la población y por aquí la esperanza de vida, ¿no? Los ingresos expresados en lo que dicen ya los economistas en poder adquisitivo equivalente, es decir, tienen en cuenta las diferencias de lo que cuesta las cosas en un país con otro y tienen en cuenta también, bueno, en este caso tienen en cuenta eso, porque es un gráfico estático, se refiere al año 2013, ¿no? Entonces, cada uno de estos circulitos representa un país y el tamaño del circulito pues, es proporcional al tamaño. Entonces, aquí se ve, prestando un poco atención a los colores y viendo aquí bueno, los colores a qué zonas del mundo corresponden, pues que, hombre, el mundo en los últimos 15 o 20 años, el mundo ha ido a mejor en términos porcentuales, es decir, el porcentaje de población que hay por debajo de los niveles de pobreza, sea $1 o $2 al día, se ha reducido, creo que estaba en un 25, debemos estar en un 18. El número de gente que está en ese nivel es más o menos el mismo, pues como ha aumentado la población total, pues al final hay 1.500 millones que están ahí, pero en fin, en términos porcentuales ha bajado. Y eso se ha producido porque sobre todo China, India y otros países de esa parte del mundo se han movido hacia la derecha, ¿no? En 1800, cuando empezó la revolución industrial, todos los países, todos estábamos aquí, en el gráfico de la izquierda, en la parte izquierda del gráfico, y además toda la gente nos moríamos con 35 o 40 años, es decir... y sin embargo, la revolución industrial, la mejora económica, la sanidad, los inventos, en fin, la ciencia, nos ha permitido movernos a ganar más dinero y a vivir 70, 80 años en lugar de 35. A todo el mundo, menos a estos pobres de que están en el color azulito, que si veis en el mapa aquí, pues es el África subsahariana, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay algunos países que son especialmente, digamos, están situados especialmente pues, en las zonas más pobres. Estos países prácticamente están como estaban en el año 1800. Han mejorado un poco su esperanza de vida, pero sus ingresos en términos de poder adquisitivo están casi igual, ¿no? Y uno podría preguntarse por qué, es decir, por qué la revolución industrial, los avances tecnológicos, todo esto ha beneficiado tanto a casi todo el mundo, porque no solamente se trata de Europa y de Estados Unidos, ya Latinoamérica ha mejorado mucho, China ha mejorado mucho, en fin, India va camino de mejorar, pero ¿por qué estos de Sudáfrica y algún otro que hay por aquí, pero en fin, sobre todo los debajo del Sáhara, ¿por qué se quedan atrapados, ¿no? Es una trampa, de hecho, a veces se refiere a esto, un poco una trampa, ¿no? Se quedan atrapados en un círculo de pobreza del que es muy difícil salir. ¿Es porque son más pobres en términos de recursos? Pues realmente no. En muchos casos son más ricos en términos de recursos. Muchos de estos países tienen recursos minerales, sobre todo petróleo, en fin, distintos minerales, diamantes, yo qué sé, tienen carbón, como algunos, gas en cantidades enormes y realmente son, podríamos decir, ricos en términos de recursos. Mucho más ricos, por supuesto, que puede ser Holanda, o que puede ser Japón, o que puede ser España en términos de recursos, ¿no? De hecho, por poner un ejemplo, Angola solamente ingresa todos los años 50.000 millones de ingresos solamente por el petróleo. O sea, es una cantidad muy importante realmente, ¿no? Mientras que toda la ayuda internacional, para que se pueda poner un poco, toda la ayuda internacional de todos los países del mundo, todos los años son 35.000 millones. Es decir, que solamente Angola ya recibe más por petróleo que toda la ayuda a todos los países que generan todas las organizaciones y países del mundo. En fin, realmente el flujo de dinero que se produce como consecuencia de las
descubrimiento de materias primas y también, en cierta medida, del incremento del precio, no en los últimos meses, ¿no?, donde el petróleo ha bajado, pero en fin, es brutal. No solamente es Angola, es Nigeria, es Ghana, es Mozambique, en fin, son muchos países, ¿no? Entonces, ¿por qué si tienen dinero, o mejor dicho, por qué si tienen recursos y hay dinero que llega al país, siguen siendo pobres? Es una especie de maldición, ¿no? De hecho, se puede comprobar que en muchos casos los países son más pobres después de descubrir el petróleo que antes. Es una maldición. Algunos llaman la maldición de los recursos. En Nigeria, la gente de Nigeria vivía mejor sin petróleo que cuando descubrieron el petróleo. Es una cosa alucinante, pero es así. Inicialmente mejoraron, pero luego cayeron por debajo de los niveles originales, ¿no? Bueno, pues hay muchas razones por las que esto es así. Algunas se pueden buscar razones de tipo histórico, político, asociadas a la descolonización, pero sospechamos que una de las razones que realmente es la corrupción, ¿no? Es decir, si para conseguir una concesión de una materia prima, pues un señor se va con un maletín y le da un maletín lleno de dinero al ministro de turno, y el ministro se lo lleva a Suiza, pues se beneficia la empresa, se beneficia el ministro, pero al pueblo pues le llega muy poco, ¿no? Y esto, pues, con matices, pues tenemos la sensación y en algunos casos la información de que se ha producido, ¿no? Entonces, la corrupción, sin ninguna duda, es un factor que hace que la riqueza no se produzca. Existen los recursos, existe el dinero, pero no se genera riqueza y no se distribuye, ¿no? Entonces, bueno, pues venga alguien y solucione la corrupción de estos países, ¿no? Porque, oiga, esto alguien tendrá que solucionarlo. No podemos permanecer, vamos a decir, inmunes, no podemos permanecer ciegos a la tragedia que es tener 1.500 millones de personas pues en unas condiciones muy malas, con unas esperanzas de vida malas realmente. Pues venga alguien y que lo solucione, es que venga la ONU y que lo solucione. Bueno, la ONU no lo ha solucionado. ¿Quién tiene que solucionarlo? ¿Qué gobierno tiene potestad para ir a Nigeria o a cualquier otro país a realmente imponer unos criterios? Realmente no. Es decir, vivimos en un mundo sectorizado por países. Esto viene de la Paz de Westfalia de 1670 y desde entonces pues tú no tienes capacidad jurídica realmente para ejercitar. Entonces voy a poner un ejemplo donde de nuevo ha sido la iniciativa empresarial, no la política, la que ha empezado si no a solucionar el problema, que no está solucionado, por lo menos a buscar soluciones. Hace unos, no sé, yo creo que esto es de hace unos 10 años, si no recuerdo mal, se puso en una coalición de empresas que participan en todo tipo de explotaciones minerales, que se llama aquí, esto que pone aquí, que traducido así libremente sería así, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas. Bueno, pues es una forma de referirse a todo el sector de explotación minerales, ¿no? Gas, petróleo y minerales. ¿Qué dijo? Mire usted, no vamos a esperar a los gobiernos. Esto de la corrupción es malo para los pueblos de los países donde estamos. Probablemente es malo también para las empresas, porque al final se genera una situación que puede afectar nuestra reputación, como de hecho ha sido así. Hay casos, tenemos el caso de Shell, que luego saldrá en un ejemplo. Esto tenemos que intentar poner un coto a esta situación, es decir, a nadie nos interesa realmente este procedimiento corrupto de funcionar, ¿no? Muchas de estas empresas, algunos de sus accionistas o sus clientes en los países occidentales no desean que esto siga pasando, ¿no? Entonces, por las razones que sean, que pueden ser o son discutibles, pusieron en marcha esta iniciativa y realmente ha pasado un poco como con la otra que he contado, es decir, poco a poco se han ido sumando empresas y la iniciativa esta consiste en que todas las empresas que firman este protocolo se obligan a hacer público todas las aportaciones dinerarias que hay en el proceso de concesión. Y exigen que los países que lo firman también, que algunos lo van firmando, hagan lo mismo. Y luego hay un árbitro, un tercero, que comprueba que las cantidades son. No es una solución definitiva al problema de la corrupción, por supuesto que se pueden buscar vericuetos para seguir pasando maletines por debajo de la mesa, pero es un primer paso. Esto que hemos visto en estos dos ejemplos de actuación política de las empresas rompe algo que nosotros cuando se enseñan en las escuelas, en fin, en los colegios, en cómo funcionan las sociedades democráticas, pues no nos enseñaron esto, realmente, ¿no? Pero las sociedades democráticas que nacen a partir de la Ilustración, ¿no? Del 1700, la Revolución Americana de 1770, no recuerdo por ahí, 70 y tanto, la Revolución Francesa, un poco después, incluso aquí tuvimos nuestra Constitución de Cádiz, es decir, donde se instalan sistemas liberales, donde la democracia empieza a funcionar y el poder está en manos del pueblo, pues el pueblo ¿qué espera? El pueblo dice, oye, yo gobierno, te doy poder para que tú hagas cosas, estoy dispuesto a sacrificar parte de mi libertad, me puedes meter en la cárcel, no puedes cobrar impuestos, puede haber un servicio militar obligatorio, en fin, las cosas que sean, a costa de que tú me soluciones ciertos problemas. En esa época, en 1800 o en 1770, 1800, durante todo el siglo XIX, el diálogo ha sido este. No había realmente grandes empresas, ni la visibilidad de las empresas en general era muy grande.
no voy a decir que no existiera, porque de hecho todas las revoluciones, digamos, sociales del siglo XIX, el nacimiento del marxismo también, respondía a la observación de que el poder de las empresas iba creciendo. O sea, esto es cierto. Pero en general, ni mucho menos lo que tenemos hoy. Las empresas eran actores, en muchos casos eran pequeños negocios, eran actores, bueno, secundarios del diálogo social, ¿no? Pero ¿qué ha podido pasar probablemente en los últimos, digamos, 20, 30 años? Pues lo que ha ocurrido es que algunas empresas han incrementado su tamaño enormemente. Independientemente del tamaño, han incrementado su poder y su capacidad de influencia, y en muchos casos los gobiernos se han hecho más pequeños, pues por los procesos de desregulación que se produjeron a partir de del año 2000, a partir de la subida de Reagan y Margaret Thatcher, etc. Casi todos los países del mundo, en fin, han ido desregulando más, y los gobiernos, por distintos motivos políticos, técnicos, de todo tipo, también por el propio dinámica electoral, es decir, hay problemas globales que no se solucionan en 4 años. Entonces, los gobiernos tienen, lógicamente, los políticos en los gobiernos, la tendencia a intentar hacer algo en 4 años. Pero ¿y si el problema dura más? Pues que venga luego le solucione, ¿no? En todo caso, lo que está claro es que los ciudadanos empiezan a ver a las empresas tal vez no solamente como parte del problema, sino como parte de la solución, correcta o incorrectamente. Y hasta el punto que en muchos casos, oiga usted es muy bueno, que es capaz de hacer un teléfono súper sofisticado y fabricarlo en Singapur y vendérmelo en Nueva York al día siguiente, pues usted también me va a solucionar estos problemas. Entonces, esta expectativa probablemente se está dando, ¿no? Y se da en muchos tipos de situaciones, ¿no? Veo que no quiero cubrir todo el material, entonces me saltaría. Entonces, una primera razón por la cual esas expectativas los stakeholders se están dando probablemente es porque el tamaño de las empresas, su poder, las hace objeto de deseo en cierta forma. Es decir, los stakeholders, los ciudadanos, decimos, y a usted, lo que sé, por decir un nombre, si la Coca-Cola o si Apple es tan grande y tan bueno, pues a lo mejor también puede hacer otras cosas aparte de vender refrescos y hacer teléfonos, ¿no? Es una primera razón, ¿no? Que vemos que tienen poder, que tienen capacidad de actuar, que ganan dinero, que tienen un know-how, una tecnología, un saber hacer que los gobiernos no tienen, porque no hay gobiernos globales, pero sí hay empresas globales, y están ganando dinero, pues oiga, de ahí nace una sensación de responsabilidad. ¿Hay más factores? Pues también hay más factores, y es porque también vemos que en otro orden de cosas, pues hay muchas meteduras de patas gordas que se han producido y se siguen produciendo todos los años. Estos son eventos del 2013, podrían hacer otros del 2012 y otros del 2014, pero los que tengo aquí, pues este hundimiento de este edificio en Bangladesh, me parece que fue, donde estaban todos estos trabajadores del sector textil, donde murieron 1000 y pico personas, pues ha puesto en aprietos a algunos de los distribuidores que tenían subcontratistas, no ellos mismos, pero tenían subcontratistas trabajando en estos edificios. Todos los escándalos fiscales que hay alrededor de donde tributan las grandes empresas, que tributan en Luxemburgo o en Holanda, en fin, eso está a la orden del día, todos los años tenemos cosas de estas. Bueno, todas las actuaciones del sector financiero en Estados Unidos y en otros los países también. Esta es una multa, probablemente la mayor multa que se ha puesto nunca, que ha puesto el gobierno norteamericano a JP Morgan, 13.000 millones de dólares por malas prácticas asociadas a las hipotecas estas basura. La carne de caballo esta que hace poco teníamos en Europa. Es decir, estos escándalos y otros muchos que podemos decir realmente riegan un poco la sensibilidad del público. Y entonces, bueno, recordamos hace unos cuantos años había otros, en fin, no hay tiempo para explicarlo, pero todos los años tenemos escándalos de estos, ¿no? Entonces, ambientales, esto es lo del Golfo de México, me parece. Bueno, pues todas estas cuestiones, esto es el Exxon Valdez del año 80 y tanto, estos escándalos probablemente dan lugar, esto es Shell, que se vio involucrada, probablemente sin quererlo y tampoco sin mucha culpa, pero al final ha decidido pagar 15 millones de dólares a la familia de Sharo Wiwa, un activista nigeriano asesinado por el gobierno nigeriano, porque protestaba pues, contra las actuaciones precisamente que se estaban dando en estas explotaciones. Bueno, todas estas razones, unidos a los Twitter y a los Facebook, probablemente dan la segunda razón, ¿no? La segunda razón es que las empresas han visto, digamos, rodeadas de muchos escándalos que además se comunican muy fácilmente, y entonces tienen que buscar medios de defensa. Es decir, ya no es una cuestión de que digan, bueno, proactivamente voy a buscar una solución, sino un segundo motivo es, quiero buscar formas de defensa, ¿no? Hay más motivos, probablemente hay más motivos. Por ejemplo, este es un gráfico que a lo mejor cuesta un poco ahora de explicar, pero si uno piensa cuánto tiempo tienen los propietarios de acciones en propiedad las acciones, y va haciendo una serie histórica, se puede ver que en los últimos años la tenencia de acciones ha disminuido muchísimo. Es decir, en un año el valor total de las acciones de la Bolsa de Nueva York cambia de manos en un año. Es decir, ¿quién es el propietario de las grandes empresas? Si aplicáramos esa regla, serían propietarios completamente oportunistas que estarían rotando el dinero constantemente, ¿no? Por lo tanto, ¿quién es el dueño de esas empresas?
no sabemos quién es el dueño. Y en ese contexto hemos visto cómo, sobre todo en ciertos sectores, pues los ejecutivos han hecho aumentárselos en España también. Este gráfico es americano, pero en España pues lo hemos visto también. Incluso empresas en pérdidas, empresas, en fin, intervenidas, pues los ejecutivos, grandes ejecutivos, han puesto sueldos millonarios. Esto, claro, genera una percepción en la población diciendo, oye usted, ¿esa empresa realmente de quién es? Y esos señores están allí realmente organizándoselo para ellos, ¿no? ¿Están atendiendo realmente a la misión de la empresa? Aparte de eso, pues está pues bueno, que ya he mencionado antes, la actuación política de las empresas, la capacidad de lobby, de influir en las empresas y, bueno, pues todo esto. Entonces, eso daría una tercera razón, es decir, las empresas empiezan a sospechar que se les cuestiona su legitimidad para actuar en el mercado y, por lo tanto, tienen que buscar formas para tener una cara más amable. Esa sería una tercera razón. Y la cuarta y última razón a la que me voy a referir es de otra índole, ¿no? Entonces, por todas estas razones las empresas dicen, bueno, yo tengo que hacer algo, porque me interesa defenderme, porque tengo que mostrar una cara más amable para que no me den mucho cuando haya problemas, porque realmente me lo piden y tal. Luego habrá una razón más profunda que probablemente es la más importante de todas, pero la dejo para el final. Entonces, las empresas reaccionan. Entonces, en este contexto se habla de sostenibilidad empresarial, se habla de responsabilidad social corporativa, se habla de acción social de la empresa. ¿Cómo se define esto? No hay un acuerdo. Esta es una definición que para mucha gente del ámbito empresarial gusta, que dice lo siguiente. La sostenibilidad empresarial o corporativa es un enfoque que permite crear valor a la vez que reducir riesgos derivados de las evoluciones ambientales, sociales, económicas de la sociedad donde está la empresa. Es decir, bajo esta perspectiva, una empresa haría estas cosas, por ejemplo, BP, cuando hizo este programa, lo haría porque estaría buscando nuevas formas de crear valor, es decir, en resumidas cuentas, de ganar dinero de una forma más inteligente. O lo haría porque tendría la capacidad de reducir la exposición a ciertos riesgos. Sería una actuación realmente muy egoísta. Bien, digamos, sería una especie de egoísmo ilustrado. Es decir, yo no cambio mis objetivos, no asumo ninguna responsabilidad moral frente a mi actuación, simplemente hago esto porque es una cosa que me interesa para poder seguir funcionando en el mercado a largo plazo. Y si no lo hago, mi futuro se puede ver comprometido como se ve comprometido en muchos casos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un tema de buscar más oportunidades y de reducir los riesgos de exposición. Y hay empresas que lo consiguen abiertamente. Starbucks, por ejemplo, es una empresa que lo ha hecho desde el principio. Es mucho más fácil hacerlo cuando la empresa surge en una época como la que nos toca vivir ahora, donde la sensibilidad social ya existe y, sobre todo, si el fundador tiene esta sensibilidad. Cuando se quiere hacer un poco forzando, no sale tan bien. Y eso, bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Starbucks es una empresa fundada por un señor, Howard Schultz, que ya nace con esta idea, por sus motivos personales, venía de una familia conflictiva y él quería fundar una empresa diferente. Y entonces, desde el principio, pues estuvo buscando acciones sociales y ambientales muy singulares y, bueno, puso en marcha un programa de cultivo de café bajo la selva tropical en México, que se ha hecho muy famoso y se puede comprar este café. Entonces, eso añade valor. Nosotros pagamos 4 euros, o por lo menos yo pago, y mucha gente paga por 4 euros por un café de Starbucks. Y no lo hago por eso, pero realmente probablemente contribuye a pensar que, bueno, están bien empleados porque, digamos, parte de ese dinero va a cierto. En fin, esto se puede interpretar de muchas formas, pero hay empresas que lo han integrado, ¿no? Han integrado esa estrategia. Body Shop, pues una empresa también que muy conocida, ¿no? Que surgió también bajo la idea de no experimentar cosméticos en animales, respondiendo a esa sensibilidad también de sus clientes. O Tom Shoes, menos conocido aquí, pero es una empresa que por cada par de zapatos que compras da otro, ¿no? A niños pobres. Y bueno, pues eso lo hacen. Y se ha hecho muy famosa por este tema. Entonces, habría otras muchas, es decir, cada uno puede inventar su fórmula, ¿no? Entonces, bajo esta óptica, uno podría decir, bueno, yo voy a buscar, déjame que me salte esta que es un poco complicada, voy a buscar qué cosas tengo que hacer, tanto en mi estrategia de mercado, perdonar la transparencia en inglés, pero no es muy fácil de entender, como estrategias de no mercado, es decir, qué cosas voy a hacer que, vamos a decir, simplificando, caigan bien a los stakeholders de no mercado, para que yo pueda integrarlo en una estrategia que realmente me lleve al éxito, ¿no? Entonces, hay empresas que lo saben hacer. He mencionado 3. Toyota, por ejemplo, es otra que también lo ha sabido hacer muy bien. Con el Prius consiguió que tuvieran acceso los vehículos estos Prius a los carriles de alta ocupación de California, aunque solamente tuvieran un conductor. Este carril que hay aquí en la Nacional 6, pues allí dijeron, bueno, si usted lleva un Prius lo puede hacer porque emite menos. Bueno, pues es un éxito total, porque vendió muchísimos Prius y encima quedó muy bien, ¿no? Frente a todo el mundo. Es un ejemplo de estrategia integral. Entonces, uno tiene que pensar qué cosas puede hacer en su entorno que tengan esta
esta característica de integración de estrategia de mercado y no mercado, siendo consciente, como decía al principio, de que es mucho más difícil el no mercado que el mercado. El no mercado es mucho más sutil porque tiene que ver con las emociones de los espectadores que tenemos alrededor, ¿no? El no mercado, a diferencia del mercado, el no mercado sería la derecha, habla mucho más de valores, más que de valor de la empresa. Habla mucho más de información, más que de dinero, ¿no? Habla mucho más de coalición, de intereses, más que de liderazgo. O sea, es un entorno, como decía, mucho más femenino, mucho más sutil y mucho más difícil de entender para los ejecutivos en general. Entonces, ¿qué hacen las empresas al respecto? Pues lo más importante es desarrollar una estrategia. Eso es lo primero. Sin una estrategia de no mercado integrada, todo esto no va a ningún sitio. Una vez que tienen una estrategia, a veces sin tenerla, y entonces es un fallo, pues intentan hacer cosas como, por ejemplo, sistemas de gestión certificable, como estos sistemas de calidad o sistemas de gestión medioambiental, ecoetiquetas que permitan transmitir una cierta información sobre lo que hacen. Por ejemplo, he puesto informes ambientales, informes sociales, etcétera. He puesto algún ejemplo. Y otra cosa que está pasando en el mercado que las empresas intentan tener, esto es más para grandes empresas, es llamar la atención a aquellos inversores que compran acciones de empresas especialmente sostenibles. Y uno podría pensar, bueno, esto es una tontería. No. Aproximadamente el 15% de todo el dinero que se maneja en el mundo en fondos de inversión colectiva, que es un dineral, es algo así como un billón, es decir, 1 millón de millones de euros en Europa y una cantidad similar en Estados Unidos, se dirige a empresas de este tipo. Es decir, que es muchísimo dinero, hay mucha gente de distinto tipo, por distintos motivos, que hace este tipo de cosas. Este es el 15%. Por ejemplo, Dow Jones Sustainability Index es un índice bursátil. Todos sabemos el Dow Jones que sale en la prensa todos los días, en el periódico. Bueno, pues hay un índice que es un hijo, una especie de hijo pequeño, que es el 10% del Dow Jones, que solamente tiene aquellas empresas que lo hacen mejor en el medio ambiente, en lo social, de acuerdo a una métrica particular, discutible, pero en fin, una cualquiera. Entonces, se puede ver que la inversión en ese índice no ha hecho sino crecer en los últimos años. Y esto es una tendencia muy importante, ¿no? Entonces, uno podría llegar a la conclusión de que, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es desarrollar estrategias inteligentes para ganar más dinero teniendo una cara amable. A lo mejor es que Gordon Gekko, si habéis visto la película esta de Wall Street, tiene una frase que, bueno, resume muy bien la película, cuando él sale delante de la asamblea de accionistas y dice, la cuestión, señoras y caballeros, es que la avaricia, a falta de mejor palabra, es buena. Uno podría pensar esto, ¿no? Esto es el paradigma de los liberales en lo económico. Bueno, yo no pienso esto, naturalmente, pero, digamos, hay gente que sí lo piensa, es decir, que realmente la persecución de los objetivos económicos exclusivamente hecho de una forma inteligente, es decir, atendiendo a las expectativas de estos stakeholders, puede conducir a un mundo mejor. Pero bueno, en las pequeñas empresas, porque algo tengo que decir de esto, ¿puede afectarlas todo esto? Yo creo que sí, probablemente con un desfase en el tiempo y también con algunas diferencias. Primero, la pequeña empresa está más cerca de la comunidad que le rodea, por lo tanto, ahí tiene una capacidad de diálogo mucho más intensa. Es decir, una gran empresa para dialogar con una comunidad le cuesta, porque no está no tienes mecanismos, sin embargo, la pequeña empresa lo hace cotidianamente. Por lo tanto, ahí tiene un terreno de comunicación más próximo, ¿no? Y puede intentar explotar ese terreno, ¿no? A su escala, lógicamente, ¿no? No va a resolver el problema del cambio climático global, pero puede resolver otros problemas, ¿no? Y ahí tiene oportunidades para mejorar su percepción en ese ámbito más subliminal de las emociones, ¿no? Y luego puede ocurrir que aquellas pequeñas empresas que son proveedores de empresas más grandes vean que se les exige un cierto tipo de comportamiento. Esto ha pasado ya en el tema ambiental, puede pasar en el tema social, de que un proveedor grande, un fabricante o una constructora grande tiene una cierta política y exige a sus proveedores que tenga esa política. Y desde el principio desde mediados de los 90 lo empezamos a ver en el tema medioambiental, como las grandes constructoras exigían ciertos comportamientos ambientales a los fabricantes de hierro, de hormigón, etcétera. Por ejemplo, en el tema de ecoetiquetas, pues en el ecoturismo se pueden utilizar estas como una forma de comunicar una cierta cuestión. Por supuesto, si es honesto. Es decir, intentar utilizar estas etiquetas como un método de disimulo o de engaño realmente no solamente es contraproducente, es cavarte la propia tumba, ¿no? Todas estas cosas o se hacen de forma honesta y sincera y basada en una realidad o no tienen sentido, ¿no? Esto que comentaba antes con Pepe, pues del comercio próximo, tiene un efecto social también y es una forma de transmitir un mensaje, ¿no? Pero para acabar, ya prometo que quedan 2 minutos sobre el tiempo, puede haber algo más, esa cuarta razón que yo decía.
pues puede haber algo más. Es decir, porque puede que la empresa, un gráfico un poco complejo, muy famoso, no solamente tenga que dar resultados económicos, que por supuesto si no los da, pues se cierra y no vamos a ningún lado. No solamente tiene que cumplir la legislación, sino que tiene que ser ética, por supuesto, sino que puede que la empresa tenga capacidad y sea deseable que dé algo más, ¿no? Y que lo haga no por razones instrumentales, porque todas las razones que yo mencionaba antes son los que los filósofos llaman instrumentales. Hay una razón, simplificando, egoísta. Es decir, yo hago todo esto no porque yo crea que tengo que ser un buen ciudadano empresarial, sino porque me interesa. Es una razón perfectamente legítima y tengo que decir que probablemente el 90% o 95% de las empresas lo hacen solamente por esta razón. Y es una razón perfectamente legítima. Pero podría haber una razón moral más profunda y a eso voy a dedicar las últimas 2 o 3 transparencias. Es decir, podría haber un planteamiento de decir, bueno, la empresa se ha convertido en un actor tan importante de la vida social que, lo quiera o no lo quiera, tiene que tener una responsabilidad moral y debe actuar de tal forma, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que hay que discutir. No tenemos tiempo para profundizar, solamente lo voy a mencionar. Pero hay un segundo escalón también, que es probablemente el más importante. Yo cuando hablo con mis alumnos al final enfatizo esto. Es decir, todos los que trabajamos en las empresas somos personas, ya sea el propietario o sea el ejecutivo. Uno puede separar su estructura moral, sus creencias, sus valores de su actuación empresarial. Uno se puede dejar la gabardina en la puerta con los valores, ser un ejecutivo de éxito y por la noche coger la gabardina e irse a su casa. Pues lo puede intentar, pero seguramente tendrá úlcera o al final le cambiará como persona. Y si no quieres vivir esa dualidad horrible, que sin ninguna duda hay gente que lo pasa muy mal en ese proceso, tienes que aceptar que tú tienes que integrar tus valores personales en tu actividad empresarial, ¿no? Porque eres una única persona indivisible. No solamente eso. Realmente, si tú piensas, todos los que tenemos hijos, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Yo digo, bueno, al final, si yo quiero influir en el mundo que me rodea, pues hay gente pues, que se dedica a la política, tiene esa vocación, o gente que se dedica a la acción social. Yo paso muchas horas en mi trabajo, pues paso 10, 11 horas todos los días. Donde más puedo hacer es realmente en mi trabajo. Entonces, no voy a renunciar a influir en el mundo en el sentido que yo creo que debe ir desde mi trabajo, y por lo tanto voy a hacer un trabajo, lo voy a hacer de una forma que yo crea que tiene una calidad moral. Pero para eso tenemos que preguntarnos para qué son las empresas. Aristóteles decía que es imposible responder a la pregunta de para qué es una empresa o qué debe hacer una persona. Bueno, Aristóteles no se preguntaba de las empresas. En la Grecia de su época no había empresas como las conocemos, pero se preguntaba para qué son las cosas. No se puede responder si uno no se pregunta primero para qué es algo, ¿no? Entonces, voy a traer a colación una cita de un discurso que Packard, que ya, vamos, los que son de mi época, todo el mundo conocíamos las calculadoras HP. Bueno, ahora todavía hay ordenadores HP. Bueno, pues la P de HP era de David Packard, que un discurso que daba a los nuevos empleados que entraban en esa empresa tan famosa, que ahora ya pues no es lo que era, en fin, en su época era como el top de la informática, decía, realmente no hemos hablado suficiente de para qué es una empresa. Dice, la gente se cree que una empresa es para hacer dinero, pero no es verdad. Realmente una empresa es para hacer algo que uno no puede hacer solo. Por supuesto que tenemos que ganar dinero. Esto es como respirar para vivir. Uno no vive para respirar, tienes que respirar para vivir. Pero una empresa es para algo más. Es para prestar un servicio, es para crear algo que uno solo no puede hacer. Es para, digamos, satisfacer un proyecto personal, ¿no? Y si eso lo creemos, entonces tal vez eso sea la cuarta razón por las cuales las empresas, algunas empresas, están buscando ese tipo de respuesta social. Incluso a nivel de las grandes empresas. Uno puede preguntarse si Howard Schultz en Starbucks o David Brown en BP tenían algún tipo de motivación moral a partir de los objetivos individuales, ¿no? Es decir, yo cuando pienso en un niño pequeño digo, ¿le podemos explicar a un niño pequeño qué razones económicas han hecho desaparecer el tigre de Bengala? Yo pienso el tigre de Bengala y digo, es que es difícil pensar un animal más bonito. Quedan muy pocos ejemplares en libertad. Es decir, pues si destruimos el hábitat del tigre de Bengala, ¿cómo se lo explicamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cuarta razón más sutil, pero probablemente la más importante de todas para, digamos, proponer una acción social de la empresa. Y bueno, pues ahí lo dejo, que es una hora. La pregunta es más para usted, Antonio, como político, digamos. Aquí se ha hablado de responsabilidad civil, de responsabilidad social, perdón, aplicada a pymes. ¿Qué digamos, tareas, qué deberes se podrían poner los ayuntamientos ya para fijarnos en un micromercado más cercano, más comarcal, más local? ¿Qué deberes se podrían poner los ayuntamientos para hacer un seguimiento y promocionar esa responsabilidad social entre las pymes, los comerciantes, los profesionales, las empresas que hay localizadas a nivel local y a nivel comarcal?
Yo creo que lo que puede hacer un ayuntamiento, una persona que se pone a representar al resto, es poner al servicio de los demás lo que es común de todos ellos, lo que es de todos. Y facilitar la comunicación entre todos los agentes para que esas iniciativas, desde una participación abierta, se permita aprovechar todo ese saber hacer de todo ese entramado, facilitar que haya una estrategia que se comparta, favorecer el diálogo para que la responsabilidad social no solo sea para que el tigre de Bengala no desaparezca, sino para que si en esta zona que antes dependía de un sector y ahora tiene que depender de otro que parece que está alrededor del Parque Nacional, todo el mundo se tiene que poner en un mismo sentido a defender una calidad de negocio o lo que entre ese grupo social decida que es lo adecuado, pues de alguna manera todos se exijan un comportamiento adecuado al servicio de todos. Ponías antes una gráfica en la que hablabas de, dentro de lo que eran las empresas, ¿no?, a los gobiernos como al margen un poco de directamente de los posibles clientes de la empresa, ¿no? Bueno, muchas empresas viven de los gobiernos a nivel público, ¿no? Y son proveedores, o sea, es decir, que en ese sentido hay una relación muy directa, ¿no? En ese sentido, una de las acciones que pueden hacer los gobiernos, sobre todo a nivel municipal, lo hemos hablado alguna vez en otro contexto, es la aplicación de cláusulas sociales en los pliegos y en las contrataciones públicas, sí, ¿no? De manera que empresa socialmente responsable es aquella que cumple al menos con lo que marque la ley. Por ejemplo, la LISMI, ¿no? Un 2% de personas con discapacidad o tal, ¿no? O contratación de personas parados de larga duración. O sea, es decir, yo creo que las cláusulas sociales sí que en ese sentido pueden aportar, ¿no? Sí. Como gobierno local, ¿no? Sí, sí. Cuando hablaba Pepe sobre acciones que estaban haciendo, que podían hacer, uno de los problemas a la hora de implantar acciones de responsabilidad social en las corporaciones o para pequeñas empresas son las pequeñas empresas, las propias pequeñas empresas, que no están acostumbradas a trabajar el tema de la responsabilidad social, porque, claro, cuando hablamos de ejemplos como BP o Starbucks, es que hay departamentos formados por 100, 150 personas mínimo que se dedican a implantar servicios de responsabilidad social que normalmente impactan en ellos mismos, ¿no? Rentabilidad. Cuando hablamos de una pequeña empresa es mucho más complejo, ¿no? Ahora mismo estamos intentando implantar, eso decía Pepe, ¿no? Un proyecto se llama Sinergias, que lo que intenta es realmente eso, que la pequeña y mediana empresa se una o colabore con organizaciones sociales, educativas, medioambientales, culturales del municipio y conjuntamente vean qué necesidades hay en los municipios y les den respuesta, ¿vale? Pequeñas acciones de responsabilidad social que afectan a los ciudadanos y a los clientes, que en este caso son lo mismo, cuando a lo mejor en grandes empresas no. Entonces yo creo que en ese sentido sí que este ayuntamiento ha intentado o sigue intentando crear pequeñas acciones, ¿no?, que lleguen realmente a la pequeña empresa y a la ciudadanía, ¿no? En Europa particularmente, pero vamos, también en otras partes del mundo. En España se ha hecho, si yo no recuerdo mal, ya en el año 94, si no recuerdo mal, uno ya va teniendo años, puede hacer estas semblanzas. Ya en el año 94 el Ministerio de Fomento incluyó en los pliegos de licitación a construcciones de obras públicas el requisito daba puntos en las puntuaciones con la oferta económica, oferta tal, técnica, daba puntos por tener certificado un sistema de gestión medioambiental en las empresas. El ISO, bueno, en aquel momento ni siquiera existía el ISO 14000, parece que era el EN, no me acuerdo, una norma española. Y luego ya el ISO 14001 que hay ahora. Y se puede hacer eso con otras normas o con otros criterios. Por ejemplo, yo recuerdo ya más recientemente que cuando salió algunas adjudicaciones de parques eólicos en Extremadura, se pedía que por cada megavatio implantado pues hubiera no sé cuántos empleos locales y tal. Esos tienen las mejores intenciones, pero a veces puede crear, digamos, soluciones
retorcidas, indeseables. O sea, en primer lugar, puede llevar a que algunas empresas, con tal de conseguir los puntos, maquillen realmente lo que hacen sin ir al fondo de la cuestión. Eso es un problema que tienen nuestros estándares. Es decir, un estándar, como al final viene alguien, te hace una inspección y te pone un sello, pues se trata de tener suficientemente limpia la cara para que te pongan el sello y a lo mejor lo que hay por debajo no está trabajado, ¿no? Eso es una pega que se les puede poner a estos temas de los estándares y me acuerdo cuando aquello de los parques eólicos, que la gente andaba de cabeza, bueno, ¿cómo genero yo aquí empleos? Y entonces pues estaban allí trapicheando a ver si pongo una granja de cerdos y los cerdos me cuentan para lo de los empleos eólicos y tal. Entonces, está muy bien, pero hay que hacerlo de una forma que intente buscar el fondo del asunto y que no se quede en la forma. Es decir, oye, pues vamos a ver que eso sean cosas reales, que esa gente que está trabajando, por ejemplo, si es un tema de discapacitados o lo que sea gente que realmente pues está... O sea, que no es un maquillaje, vaya, que se haga de verdad. Pero vamos, sí, es una acción que se puede fomentar desde los gobiernos, sin ninguna duda, estoy de acuerdo. Y más difícil hacer. Por supuesto, en las empresas hay mucha menos experiencia de todas estas cosas. Claro, la experiencia se tiene en las grandes, pero aquí no va a haber ningún departamento. Eso tiene que ser, pues el propietario tenga la intuición de hacerlo así, ¿no? Y que vea que eso pues, en fin, mejora también sus expectativas de atraer más clientes o que la gente pague más por lo que ya hacía, porque tenga pues, en tu municipio que tenga una marca más atractiva, etcétera. Sí, en fin, efectivamente no va a haber un departamento, tiene que ser que el que esté como líder lo quiera hacer. Te digo la verdad que en las grandes empresas también, cuando funciona solamente es cuando el de arriba se lo cree. Es decir, si el de arriba no se lo cree y lo que lo quiere hacer es por mantener el maquillaje, al final se queda en una cáscara muy vacía y tiene poco recorrido. En fin, no me voy a enrollar más, pero es así. O sea, que el de arriba tiene que creérselo. Hay previsto... Intentamos llegar, además, comarcalmente. Queremos hacer un workshop en junio, intentar hacer una feria que estamos pensando en qué sector sería más ideal para generar encuentro, negocio y poner en valor nuestros recursos. Ya el año pasado, el 12 de mayo, que es el Día de la Pequeña y Mediana Empresa, celebramos el Día de la Pequeña y Mediana Empresa para que este sector tan castigado por la crisis económica pudiera celebrar su día y hacerlo con todo el empresariado de la comarca. Y este año lo vamos a hacer de nuevo gracias a que con una conferencia sobre comercio digital, que es un ámbito en el que casi todo el mundo tiene que empezar a ponerse en esta sociedad globalizada. Conseguimos que nos ayude la Dirección General de Comercio. Estas jornadas ya han contado con 1.500 euros de apoyo desde la Comunidad de Madrid, tras ver que hemos logrado hacer un quinto ciclo. Esta tarde va a venir el director general de Comercio a clausurar este quinto ciclo. También vendrá a este 12 de mayo, que es el Día de la Pequeña y Mediana Empresa, al que quedáis todas y todos invitados a participar con nosotros y con el resto del empresariado de la comarca. Y bueno, pues lo que vamos a intentar hacer esta tarde es dejar constituida una mesa para el desarrollo local y el turismo que facilite un encuentro, si puede ser mensual o bimensual, para que algunos proyectos que iban en el sentido de favorecer la responsabilidad social corporativa también sean más fáciles de llevar a cabo si hay una mesa de trabajo. Si empezamos a acostumbrarnos a... Es muy difícil para una pequeña y mediana empresa un día de trabajo abandonar el negocio para irse a discutir del sexo de los ángeles, porque hay que sacar el negocio adelante y porque es un esfuerzo muy grande dejar el negocio abandonado, que va muy justo en esta situación de crisis. Pero consideramos que es necesario que haya una estrategia compartida, que todo el mundo se crea, que todo el mundo la construya. Y creo que es algo que a medio y a largo plazo va a generar resultado.